Pensamos que Mick Jagger y Keith Richards son los más grandes genios de la composición en la historia del rock, pero la verdad es que construyeron su inmenso imperio sobre una mentira gigante. En sus inicios y hasta en su época dorada, artistas afroamericanos, músicos de sesión y bandas desconocidas que murieron en la pobreza mientras ellos se hacían multimillonarios. Hoy vamos a quitarles la corona para revelar 10 éxitos mundiales de los Rolling Stones que en realidad fueron un plagio descarado y un robo histórico. Arrancamos en el puesto 10 con el robo que terminó en una enorme sonrisa. En 1964, un joven artista de soul llamado Bobby Womack escribió y lanzó It's All Over Now. La canción estaba empezando a subir en las listas de popularidad, era su gran oportunidad. Pero los Rolling Stones la escucharon en la radio, corrieron al estudio y grabaron su propia versión semanas después. Al tener el respaldo de una disquera gigante, la versión de los Stones aplastó a la original y se convirtió en su primer número 1 en Inglaterra. Bobby Womack estaba furioso. Dijo que esos chicos blancos le habían robado su canción y su momento. Quería golpearlos. Sin embargo, su odio desapareció 6 meses después cuando recibió su primer cheque de regalías por las ventas masivas de los Stones. Womack miró el dinero y dijo: díganles a esos chicos que pueden grabar mis canciones cuando quieran. En el puesto 9, el robo de un legado. Time is on my side es uno de los himnos más grandes de los primeros años de los Stones, pero ellos no inventaron absolutamente nada en esta canción. La cantante de soul, Irma Thomas, había grabado la versión definitiva meses antes, y los Stones no solo hicieron un cover, copiaron su arreglo exacto, nota por nota, incluyendo el famoso monólogo hablado en el medio de la canción. Fue un éxito tan masivo para los Stones que la historia olvidó a Irma Thomas. La humillación fue tan grande para ella que durante décadas se negó a cantar su propia canción en vivo porque la gente entre el público se atrevía a gritarle que estaba haciendo un cover de los Rolling Stones. Le robaron su identidad musical. En el puesto 8, la canción que consolidó la genialidad de Jagger y Richards, The Last Time, fue promocionada como el primer gran éxito original escrito por la dupla. Llegamos al puesto 7 con un plagio que casi les cuesta millones en la era moderna. En 1997, los Stones estaban a punto de lanzar el exitoso sencillo Anybody Seen My Baby. Un día, la hija de Keith Richards estaba escuchando la mezcla final en la casa y le dijo a su padre: «Oye, esa es una canción de Katie Lang». Keith se quedó helado. Escucharon el éxito Constant Craving de la cantante canadiense y se dieron cuenta de que habían copiado el coro de manera idéntica. Había sido un plagio subconsciente, pero las notas eran exactamente las mismas. Aterrados por enfrentar una demanda millonaria que los destruiría en los tribunales, los managers de los Stones llamaron desesperadamente a Katie Lang antes de que el disco saliera y la incluyeron como coescritora oficial, salvándose del escándalo por un pelo. En el puesto 6, la apropiación del dolor ajeno. El álbum Sticky Fingers es una obra maestra e incluye un blues acústico arrastrado y oscuro llamado You Gotta Move. Esta canción le pertenece al legendario bluesman Mississippi Fred McDowell. Sin embargo, en las primeras copias y promociones de la época, los créditos eran un desastre confuso y muchos asumieron que era otra genialidad acústica de Jagger y Richards. Los Stones aprovecharon que el blues rural a menudo se consideraba de dominio público para no pagar de inmediato. Tuvieron que pasar años de presión para que Fred McDowell recibiera el crédito de las regalías que le correspondían justo a tiempo para pagar sus facturas médicas antes de morir. En la mitad del conteo, la falta de respeto al rey del blues. En su aclamado disco Exile on Main Street, los Stones grabaron Stop Breaking Down, un clásico del mítico Robert Johnson.
hicieron los Stones? En el empaque original del vinilo de 1972, en lugar de acreditar a Robert Johnson como el autor, la registraron como un arreglo tradicional de los Rolling Stones. Esta era una trampa legal muy común en la época. Si dices que una canción es una melodía tradicional antigua que tú arreglaste, te quedas con todo el dinero de los derechos de autor. Fue un intento sucio y calculado de robarle las ganancias a la herencia del músico más importante en la historia del blues. Tuvieron que ser forzados legalmente más tarde para corregir el crédito. En el cuarto puesto, el fraude corporativo más sucio de su carrera. En el álbum Let It Bleed, los Stones incluyeron otra canción de Robert Johnson, Love in Vain, pero esta vez el robo fue a otro nivel. Cuando lanzaron el disco, en los créditos de composición de Love in Vain no decía Robert Johnson, decía que la canción fue escrita por un tal Woody Payne. ¿Quién diablos era Woody Payne? Era un nombre falso, un seudónimo inventado por el manager de los Stones para registrar los derechos de autor en la editorial de la banda. Básicamente intentaron secuestrar la obra de un artista muerto usando una identidad falsa para canalizar las regalías directamente a sus bolsillos. El fraude fue descubierto y los abogados de Johnson los obligaron a retractarse. Entramos al podio con el robo que terminó en los tribunales. Prodigal Son es una de las canciones más brillantes del disco Beggar's Banquet de 1968. Si miras la primera edición de ese vinilo de 1968, verás claramente que la canción está acreditada a Mick Jagger y Keith Richards, pero eso era una mentira absoluta. La canción fue escrita por el reverendo Robert Wilkins, un músico de blues y predicador que aún estaba vivo. Wilkins vio que dos rockeros británicos millonarios habían robado su canción gospel y le habían puesto sus propios nombres, interpuso una demanda inmediata. Los Stones, acorralados por la ley, se excusaron cobardemente diciendo que todo había sido un error de imprenta. Tuvieron que pagar una fuerte suma y corregir los discos futuros. En el segundo lugar, el riff de guitarra más famoso de los Stones que no fue creado por ellos. Honky Tonk Women definió el sonido de la banda. Ese ritmo sucio, pantanoso y la famosa afinación de guitarra en go abierto se convirtieron en la marca tradicional de Keith Richards. Y en número 1, el robo legal más grande en la historia de la música. Irónicamente, esta vez los Stones no robaron la canción, se robaron el dinero. La banda de rock alternativo The Verve escribió su obra maestra Bittersweet Symphony, pero utilizaron un pequeño fragmento orquestal de 5 notas que provenía de un viejo cover sinfónico de la canción The Last Time de los Stones. Verve había pedido permiso, pero el despiadado manager de los Stones, Alan Plain, los demandó justo cuando la canción se hizo mundialmente famosa. En lugar de pedir un porcentaje, obligó a The Verve a ceder el 100% de los derechos de autor. Durante 20 años, cada vez que escuchabas Bittersweet Symphony, todo el dinero iba directamente a los bolsillos de Mick Jagger y Keith Richards, quienes figuraban legalmente como los compositores de una canción que jamás escribieron. Un acto de avaricia y abuso de poder tan asqueroso que tardaron 20 años en devolverle los derechos a su verdadero creador. Los Rolling Stones son leyendas, pero su camino a la cima está pavimentado con el talento de otros artistas que nunca recibieron el crédito ni los millones que merecían. ¿Cuál de todos estos robos te pareció el más? Comentarios. Suscríbete al canal, es totalmente gratis y subimos videos todos los días para que sigas descubriendo la oscura verdad del buen rock clásico. Nos vemos en el próximo video.